video, digo, porque tengo con la camisa colorada. Es que hoy es miércoles. Buen día, buena Ah, tarde. es que ya se partió la semana, señora Exilia. Esto se acabó. Don Edgar, una preguntita, ¿me escucha? Buena tarde, ¿me escuchan? Sí, como que Profe, no- ¿cómo está? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Bien, Bien, profe, ¿usted profe, cómo le ¿cómo acaba de ir? está? Gracias a Dios, bien. Amén. Me alegro, profe. ¿Y ustedes cómo les ha ido en los estudios? Ahí vamos, profe. Ahí vamos. Ah, ¿sí leyeron? ¿Sí miraron los videos? Eso sí, señor. ¿Cuáles miraron? ¿Cuáles miraron, muchachos? Lo de neurolingüística. Lo de neurolingüística, profe. ¿Ese lo miraron? ¿Me hace un Sí, favor? ¿Me le comparten el ID a Alejandro? Que a mí no me lo deja ver. ya, profe. ¿Qué más, don Edgar? ¿Qué me cuenta, don Edgar? Yo creo que no escucha, Ah, está porque yo lo ocupado. estoy saludando desde hace rato. Don Edgar, ¿cómo está? ¿Cómo Ya, está? don Edgar está ahí, estaba hablando conmigo, profe, por eso no lo contestaba. Tranquilo, no se preocupe. Ah, ok, Qué gracias. pena, profe, qué pena. ¿Me estaba llamando, profe? Saludándolo. Ah, profesor, ¿cómo está usted? Bien, Al, gracias a al- Dios. al duro. Bueno, entonces arranquemos, muchachos, primero entonces haciendo como el feedback. Eh, Miraron el video de neurolingüística, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué más vieron? ¿Qué más vieron? ¿Qué más vieron, jóvenes? Un poquito de literatura japonesa. Un poquito de literatura japonesa. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué entendieron por neurolingüística? Es la reprogramación del cerebro. Es la reprogramación del cerebro. ¿Qué más? Es La asociación que una hay muy entre buena, hablar y el pensar, ¿no? Esa es una Ajá, cosa de neurolingüística también. sí. ¿Qué más? es la forma de reprogramarnos para utilizar correctamente las palabras que exteriorizamos. Es la forma de
para expresarnos. Entonces, todo está dentro del cerebro, ¿no? Sí, Ahora. ese es, como dice, ese es el punto Es el neurálgico cuestionamiento que de debemos todo, hacernos. de todo lo que nosotros hacemos, movernos, mover una Ustedes, parte, en fin, todo. ustedes me entraron a mi canal de YouTube a ver la evolución del cerebro, ¿no? Yo, profe, lo que vi fue neurolingüística, los dos, porque usted lo dividió, los dos videos fue lo que yo vi. Lo que usted me diciendo ahorita, eso sí no lo he visto. Pues entonces va a tocar de que les paso el enlace y me lo miren ese porque es corto. Entonces, Perfecto, perfecto. entren al canal de YouTube y lo miran. Ya les mando el enlace. Entren al canal de YouTube. ¿Ya entraron? Ya, En el canal de YouTube, le escribo a Alejandro acá. Alejandro, buena tarde. ¿Cómo aparece ahí el Merpasantes? Sí, Sí, el Merpasante, ¿no? Elmer Vicente Basante aparece. El Merpasante Basante, ok. Ajá. Y, y el título es, El título del video es Evolución del cerebro. ok, Ahí ven a Carl Sagan, la cara de Carl Sagan, un neurocientífico que ya murió, el de Cosmos. ¿Ya lo Buenas vieron? tardes. Juan Pablo, buena ya, tarde. profe. Como todos nuestros órganos, el cerebro ha evolucionado aumentando a lo largo de millones de años en complejidad y contenido de información. Su estructura refleja todas las etapas por las que ha pasado. El cerebro ha evolucionado desde dentro hacia afuera. Miren el video, Juan Pablo. Juan Pablo, mire el video de YouTube. Entra a mi canal. Ya voy, ya voy. Alejandro. Ya le comparto, Alejandro. De los reptiles. Profe, ¿será que me puede pasar el link? Entre O a mi poner. canal de YouTube. Entre al canal de YouTube. En mi canal, escribe en YouTube. Aprendamos aquí a entrar entonces. Alejandro, para todos. Entran a YouTube y en YouTube escribe mi nombre, Elmer Vicente Basante. Alejandro, entras a mi canal de YouTube y escribes mi nombre. Entras a YouTube y escribes mi nombre, Elmer Vicente Basante. Entran ahí y ahí buscan el video. yo lo estoy viendo como evolución del cerebro a partir de los, Ajá. Evolución del cerebro. a partir de nuestros antecesores. Correcto. Ese lo estoy viendo. O sea, ese es de la parte médica. Ah, ok. Alejandro. Juan Pablo, ¿ya entró? Juan Pablo. Sí, señor, ya lo estoy viendo. Ok.
evolucionado aumentando a lo largo de millones de años en complejidad y contenido de información. Su estructura refleja todas las etapas por las que ha pasado. ¿Ya lo miró? Alejandro, ¿ya lo miró? Alejandro, ok, es baje. Ya lo vi, sí, profe. Dice evolución del cerebro. Sí. Ahora sobre la parte interna, lo más antiguo que tenemos que está en la base de... Dele donde, Alejandro, baje donde estoy yo. Yo se lo mandé también al WhatsApp, Alejandro. Sí, ¿lo encontró? Exacto. ¿Listo? ¿A qué parte de WhatsApp lo mandó, profe? Ah, no, se lo mandé a Alejandro. A ustedes, Ah, ok, ok, ok. ustedes en la plataforma de YouTube. Ya lo vi, yo ya lo vi. Ah, espera, Alejandro, sí, señor. Ajá. Está rascando la cabeza, Alejandro, parece como cuando uno consigue las cosas. Ese es los ademanes de él. O sea, ya le mandé el video, porque lo escuche. Sí, ahí. Esa posición es que está pensando y no lo consigue. Bueno, con esa explicación que está dando el señor sobre el cerebro, entonces nosotros hemos evolucionado desde a dónde, cuándo y cómo es la incógnita, ¿no? Claro. Eso es una explicación que da muy buena porque él lo está dando desde el punto de vista médico-científico. Sí.
que en miles de años hemos evolucionado de la parte interna hacia afuera. Ajá. Es correcto. Esperemos que los demás miren el video para empezar a hablar de A él. analizarlo mejor todos. Ajá. Claro. Complejo R y el complejo límpico. No lo consigo, a preguntarle a Alejandro, a preguntarle yo a ver si de pronto que no. Si no puedo abrir que si no puedo abrir el video, le estoy preguntando. 5 minuticos para que miren el video. Bueno, entonces, ¿listo? Ahora sí ya podemos hablar del video. Doña Arcinia, ¿qué entendió del video? Profe, que nuestro cerebro se ha venido desarrollando hace millones de años a partir de los primates. El cerebro se Es- empezó a desarrollar hace muchos años. ¿Qué más? se desarrolló en tres partes. La parte del cerebro interno, o sea, de adentro hacia afuera. Correcto. Desarrolló El cerebro Ha evolucionado, la evolución que ha tenido el cerebro de adentro hacia afuera, ¿no? de adentro hacia afuera.
y las partes internas de la base, que son las más antiguas, de la base del cerebro, que son la parte más La antiguas, parte interna del cerebro, ¿qué cerebro profundas. es? Y hace referencia sobre el complejo R reptil. Ah. Hace eso y hace referencia sobre el complejo límpico, que es el de enamoramiento y los otros sentimientos que tiene. Ojo, Y, don Luis, señor, ¿cuál es la primera de adentro hacia afuera en la parte interna? ¿Cuál es la parte del cerebro? ¿Qué cerebro es? ¿cuál es la parte de adentro hacia afuera? Sí, El tres cerebros. cerebelo, No. ¿Cuáles son los tres cerebros? El primero, el de adentro. el complejo R, ¿Cómo se llama ese cerebro? ese es el reptil. Cerebro de reptil. Ujú. Primero, El cerebro segundo, de reptil. Ese cerebro de reptil es responsable ¿de qué? del comportamiento agresivo de las personas. El cerebro de reptil es responsable de la agresividad y ataque. O sea, defiende territorialidad. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ahí lo tengo yo lo tengo claro de ahí. Alejandro, ¿me entendió ahí? Sí, El entendió. segundo cerebro, ¿cuál es? En su El límpico. escala evolutiva. Ajá. El complejo límpico. O es el tierno, el de enamoramiento, comprensión y esto que es el otro cerebro. El segundo nivel Segundo de la nivel. evolución cerebral viene a ser, ¿cómo llama ese cerebro? Ahí estaba diciendo el señor que es el límpico, que es el de enamoramiento, de ternura. ¿Cómo se llama ese cerebro? Mm, no recuerdo ahorita. Cerebro de mamífero. De mamífero. Entonces, el cerebro mamífero, segunda etapa evolutiva, el cerebro mamífero es responsable de las pasiones, Las pasiones, ajá. del deseo sexual, La preocupación por los hijos. del cuidado maternal. Entonces, cuando vemos a Alejandro viendo un partido de fútbol y está emocionado, ¿en qué nivel de su evolución cerebral está en ese momento Alejandro? Puede ser el reptil, No. el pasional, el mamífero, el pasional, ajá. El pasional porque está con la pasión del equipo, En euforia. está en la euforia. Pero si está peleando con la novia, Ya ahí sí es el primario. entonces El de reptil. el de reptil. Alejandro, ¿me ha entendido? Ok. El tercer grado en la evolución del cerebro. ¿Qué tipo de cerebro es? La El corteza externo, cerebral. es el externo o la corteza cerebral, sí. Llamado el cerebro humano. Humano. Tercero, cerebro humano. Responsable del análisis, crítica, razonamiento. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Entonces, el cerebro evolucionó de adentro hacia afuera.
El cerebro evolucionó de adentro hacia afuera. O sea que nosotros, dentro de nuestro cerebro, tenemos el cerebro de un cocodrilo. Por eso peleamos. Cuando usted va a prestar servicio militar o entrenamiento de guerra, lo que hacen es activarle ese cerebro. ¿Entendido? Para todo guerrero le activan ese cerebro, el cerebro de reptil, el responsable del ataque, de la agresividad, de la pelea. Entonces, cuando usted ve a dos personas pelear, están en su cerebro de reptil. Y cuando usted ve a los que están en las tabernas con las muchachas, ¿en qué cerebro están? El del mamífero. En el mamífero. Cuando usted ve a una mujer que está cuidando a su niño o presintiendo que el niño se le va a caer, como toda doña Arcinia nos puede dar esa explicación, que ella puede estar en la cocina y el niño puede estar en el cuarto y está pequeño y ella sale corriendo porque el niño se le va a caer y cuando llega está en el filo. Ese es el cerebro mamífero que se activa en la mujer con el embarazo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, cuando se refiere al cerebro primate, es la asociación con los monos. Claro, porque es que en procesos biológicos nosotros compartimos el 99% de la carga genética con el chimpancé o el mono. Ese 1% vendría a ser el eslabón perdido. El eslabón perdido, correcto. Ese es el eslabón perdido. Entonces, esa es una de las características que tenemos que mirar. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista médico, cuando se abre el cerebro humano y cómo evoluciona de adentro hacia afuera. No me vaya a responder esta pregunta. Usted es el que la va a responder a sí mismo. ¿Usted en qué nivel de su desarrollo cerebral se encuentra? ¿En el reptil, en el mamífero o en el humano? Eso se lo responde cada uno. Esta explicación se la doy a los muchachos cuando en los colegios se comienzan a enfrentar, a pelear. Entonces, cuando ya se calman, los llevo y les coloco el video. Entonces le digo, ¿usted en qué nivel de su desarrollo cerebral se encuentra, mijo? Para que el muchacho como que choque también de que se tiene que mirar, porque en muchos colegios la agresividad es muy fuerte. Entonces toca tomar alternativas, tanto educacionales como también de un poquito de mano dura, ¿no? De cierta forma. Profe, ¿se puede decir que cuando estamos en equilibrio reaccionamos con las tres partes del cerebro según la necesidad? Lo ideal es que usted, mediante el cerebro humano, domine las otras dos. Eso es lo ideal. Porque si usted está por decir algo, estalló un conflicto armado y usted cayó en el medio, le tocó, usted tiene que defenderse. Claro, toca desarrollar
la parte la ¿Por qué? defines. Porque es instinto de supervivencia. Cuando usted, por ejemplo, o con los seres humanos, pues tenemos también nuestro proceso de intimidad, que es normal y natural. Entonces, ahí ya no somos humanos, sino que estamos en el otro nivel. O sea, es manejarlo de forma gradual, ¿no? ¿Hasta aquí está clara la explicación? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, pero entonces lo más idóneo sería que el cerebro humano maneje o tenga bajo su cobijo los otros dos o los otros tres, los que se encuentren. Repítamelo, don Luis. Que digo yo que lo más idóneo sería que el cerebro humano mantenga dominio sobre los otros, dependiendo de las circunstancias que lo rodeen en un momento dado. Es correcto, es correcto. El dominio debe ser del cerebro humano que es responsable del análisis. Y lo que dice Alejandro es cierto. En psicología, cuando el ser está con el cerebro humano, existe la teoría del pan. Es correcto lo que él plantea. Entonces, es un equilibrio. Entonces, usted ya no se va a dejar dominar por la pasión de la mujer, del sexo o de un equipo. Porque ¿cuántos matan por un equipo? ¿Cuántos pelean? Entonces, es un equilibrio que debe existir. Esa es la importancia que tiene el, el tener un equilibrio mental, un equilibrio emocional. El no hacer solamente vivir peleando o hacer uso de la violencia, no, sino hacer uso de todo el cerebro, del análisis, dominar las bajas pasiones, dominar los instintos. Eso es lo que dice en la Biblia del dominio de los instintos y las pasiones. Eso. En la Biblia lo dice. En la Biblia no prohíbe las relaciones sexuales, pero dice que debemos controlar los bajos instintos, las pasiones. Eso es lo que se refiere también a la psicología. Entonces, hasta ahí está claro. Por eso es que el cerebro crea. Usted crea su propia realidad. Usted crea su propia vida. Usted crea su propia situación. Entonces, en vista de esto, y con el video explicativo, pues miren que es corto, pero sustancioso. Muy puntual. Puntual. Doña Arcinia, Sí, ¿había profe. analizado usted el cerebro desde esa forma? Pues no como las tres partes, tal vez con conocimiento profundo, pero sí creo que el cerebro debe ser un equilibrio para poder manejarnos correctamente. Don Edgar, Señor, ¿usted qué? Hoy, ¿por qué está tan callado, don Edgar? no, es un tema muy interesante y hay que escuchar, escuchar. ¿Pero por qué está tan callado, don Edgar? ¿Ya que peleó con la novia? Uy, no, 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 no me no diga, lo tiene la guerra. no, no me saque ese primer cerebro. El segundo cerebro. El mamífero. ¿Qué le pareció el video, don Edgar? No, excelente, o sea, mire que yo pues, es decir, ahí es cuando uno dice, cuando uno escucha a las personas decir, no lo dicen las personas así pues como lo estamos hablando ahora, sino que dice la gente, uy, se me salió ese animal que llevo por dentro. Ajá, O sí. sea, todas las personas manejamos esas palabras, de pronto no sabemos de dónde, ni cómo, ni por qué, pero sí uno siempre tiende a decir, hombre, no se deje ganar usted por ese animal que lleva por dentro, maneje las cosas diferentes. Mm, A mí no se me hace extraño este tema, pues porque ya aquí en la casa lo he visto con mi señora, pues, y ella, pues, en sus estudios que ha hecho, pues maneja esa situación.
Sí. Pero uno, pues, uno siempre habla y dice, sí, mire, se me salió ese animal que llevo por dentro. Ahora viene una pregunta y es esta, profe, ¿cómo, es decir, es uno aprender a manejar esos estados de ánimo? Porque uno Claro, lo maneja así, esos son estados de ánimo, en sí. donde usted si se dejó llevar por ese primer cerebro, pues es cuando cometen las Perdió. embarradas. Claro, eso es como, por ejemplo, que a usted eh, en un momento llegue y su mujer le diga algo y usted se lo tome a pecho y se separa por eso. Sí, más o menos es eso, más o menos es eso. O usted o tiene una reacción violenta por alguna cosa. Es cuando uno no ha aprendido a que el ser humano prevalezca sobre los otros. Es cierto, mire que aquí Alejandro nos está Es difícil, compartiendo ¿no? algo. Las situaciones a veces porque, como decimos coloquialmente, ponernos en los zapatos de los demás a veces es difícil, Es pero difícil. hay que aprenderlo a hacer y imagino que hay técnicas para llegar a mantener eso en forma adecuada, que es Mire que difícil, pero deben de haber técnicas para esto, ¿no? Alejandro nos está compartiendo algo y después ustedes lo pueden leer. Dice, la teoría del pan se refiere a la posición del humano cuando está en posición de padre, cuando está en la posición de adulto y por último en la posición de niño. Eso es cierto, porque el cerebro evoluciona. Tanto no es lo mismo tener el cuidado paternal que ser un adulto a ser un niño. Entonces nuestro cerebro va teniendo un proceso y eso es importante lo que nos está planteando Alejandro. Es real, es correcto, Alejandro, lo que usted plantea. Entonces, recuerden aquí, estamos viendo el cerebro, pero no solamente para ver su parte biológica, sino para ver su parte muy importante que es qué es lo que usted quiere hacer, hacia dónde va. ¿Por qué es tan importante que usted crea en usted? Porque mire que todo el cerebro sencillamente es una manifestación importante que Dios ha hecho en nuestra vida para que nosotros seamos cada día mejores y mejores, mejores personas, mejores seres humanos y que sepamos compenetrarnos con esa realidad que es la vida. Es el mejor acto que nosotros podemos hacer. Y pensar es un regalo de la vida, de la naturaleza, de Dios, porque mediante el pensamiento nosotros creamos. Entonces él nos plantea el libro también que tiene, Alejandro nos dice, existe un libro que leí que yo estoy bien, tú estás bien y nosotros estamos bien, se trata sobre la teoría del pan. Entonces, esto es algo importante. Cuando usted está bien, usted irradia alrededor, llámelo energía, llámelo como lo quiera llamar, pero es lo que usted irradia. Pero si usted está enojado o usted lo irradia. Cuando todos estamos bien, pues todo está bien. Entonces todo también viene desde el proceso mental. De ahí la importancia de entender que la educación no es llenarse de conceptos. La educación es aprender a controlar nuestros impulsos. Como les decía, a los estudiantes que de pronto son violentos, pues hay que en la adolescencia se ven muchos casos de violencia y más ahora en este tiempo. Entonces, cuando ya terminan ellos, yo los separo o tal cosa, que intervienen en las peleas, los llevo. Primero, no los regaño, porque ¿para qué regañarlos en ese momento? Se los lleva, los coloco en el salón y los pongo a ver el video que les mostré. Entonces ellos se quedan chocados porque lo primero que espera un estudiante y una persona cuando hace eso es que lo regañen porque hizo las cosas mal. Eso es lo que espera el cerebro, pero nosotros tenemos que educar con lo que el cerebro no espera. Entonces el estudiante no espera que yo los lleve y lo coloque a ver el video y después lo haga reflexionar. Entonces, cuando uno lleva todo esto a la reflexión del estudiante, el estudiante va a entender la importancia que tiene entender al otro. Porque cuando yo entiendo al otro, y eso es importante, cuando me entiendo a mí, entiendo al otro.
entiendo al otro. Y cuando me respeto a mí, respeto Respeto a a los los demás. demás. Eso eso sí es claro. Entonces, ¿de qué me sirve coger un estudiante porque le pegó a otro y pelearon y coger gritos yo con más violencia? ¿Tendrá sentido? No, porque va a crear más violencia. Exactamente. Entonces, lo que se trata es de bajar el índice de violencia, pero de una manera totalmente distinta, porque como en Colombia hemos sido criados así. Colombia es un país de emociones violentas. Entonces, ¿qué toca hacer? Cambiar el chip. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe, ahí lo tengo Yo claro. lo entiendo hasta ahí. Listo. Entonces, recuerden, pensar en grande, quererse mucho y seguir adelante en todo lo que ustedes se quieran proponer. Bueno, les voy a compartir acá. Es un video sobre la lingüística que se los voy a mandar a todos. Los voy a compartir por el WhatsApp. ¿Se los comparto por el WhatsApp o se los comparto por el Zoom? Como prefiera, profe. Como guste. Yo les comparto el link que no me quiere dejar aquí. ¿Eso está en su canal también, profe? Ya se lo envío. O si quiere subir a su canal y ahí lo vemos también, como usted prefiera. Ya se los comparto. Aquí va. Se me está dejando copiar el link. Ya se los envío al WhatsApp. ¿Les llegó?
¿Lo están viendo? Ya lo va a empezar a ver. Ya se lo envío a Alejandro. ¿Alguien se lo puede compartir a Alejandro, por favor? ¿Alguien se lo puede compartir a Alejandro? ¿Alejandro lo pudo ver? Voy a enviarle una foto a él para que lo mire y lo hago. A mí no me ha llegado, bro. A mí tampoco. Pero en Zoom está, ¿no lo has visto? ¿No les ha llegado lo de Zoom? No, profe. ¿Se puede por WhatsApp? Pues ahí está en el chat, está, solamente aparece ahí encima del chat y dele clic, que él le abre directamente al YouTube. En el chat está lo que el profesor le envió. Se para en el chat y le da clic y abre una vez. No me está dejando por WhatsApp mandar nada ahorita. Alejandro, ¿ya? Hola, en este video les hablaré un poco sobre lo que es la sociolingüística. ¿Qué es la sociolingüística? Bueno, la sociolingüística estudia la lengua hablada, observada, descrita y analizada en su contexto social, o sea, en situaciones reales de uso, distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como por ejemplo edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel de educación formal, entre otros. Al analizar cualquier comunidad lingüística, se observa la existencia de diversidades o de variaciones. Cada lengua se caracteriza por distintos modos de hablar, los cuales se denominan como variedades lingüísticas. En otras palabras, la variación lingüística es el conjunto de diferentes formas en las que se puede expresar un mismo significado en el dominio de una lengua. Una persona o personas diferentes pueden usar distintas palabras para expresar un mismo significado, dependiendo del momento, lugar, la persona con la que se esté hablando, el contexto, etc. También puede que el tono de la voz o pronunciación de las palabras cambie. Enseguida les mostraré un ejemplo de variación lingüística. Como se puede observar en la imagen, en Puerto Rico les llaman pendientes a los aretes y en México la palabra pendiente tiene un significado totalmente distinto. Podemos ver que en ambos México como en Puerto Rico se habla español, pero se usan diferentes palabras para expresar un mismo significado por motivos de cultura y cuestiones geográficos. Otra cosa que también cambia en el ejemplo que acabo de mencionar es el acento y pronunciación de las palabras. Ambos lugares tienen diferente pronunciación a la hora de comunicarse. La unión de variedades lingüísticas utilizado por un hablante
Entonces, ¿ya me entendieron qué es la sociolingüística? ¿Ya miraron el video? Sí, profe, ya lo vi sobre lo que nos quiere decir sobre la sociolingüística. ¿Y qué entendieron por sociolingüística? Bueno, en el video hacen un recuento sobre las formas de hablar que cada quien tiene en sus regiones. Hablan de los puertorriqueños que lo dicen a los aretes o pendientes, y en México también tiene otra forma de decirlo o de nombrar el mismo objeto. Entonces se asocia ya una cosa con la otra. Entonces, ¿cuál sería la sociolingüística aquí en Colombia aplicada desde el lenguaje? ¿Cómo la explicarían ustedes? Eso también va asociado a los modismos que tenga cada quien en su región, pienso yo. No sé si estoy Correcto. equivocado. Muy bien. Doña Finia, ¿qué entendió de la sociolingüística? Profe, es que hay una interferencia que no deja En escuchar. el video anterior, la señorita puede comunicarse en 3 diferentes lenguas. ¿Me escucha? Español ¿Sí la dominicano, escucho? británico y francés. Hablar 3 diferentes idiomas se le puede llamar... Es que el video está en curso y no deja escuchar. De este video también se puede derivar el significado de cambio de código. El cambio de ¿Qué código entiendes por consiste sociolingüística? en el simultáneo de más Pues de un idioma. sería Es como decir, esa experiencia hablar que uno más de una adquiere lengua a la vez. en el Es muy transcurso común de su escuchar a propia vida personas cuando lee, bilingües cuando se utilizar comunica con otras elementos de personas las distintas y lenguas que aprende manejan al conversar palabras con de otros otras que manejan los regiones mismos idiomas. y En muchas diferentes ocasiones, el cambio de código se puede dar clases de de manera expresión. casi Entonces uno como que se inconsciente va en enriqueciendo personas con que esa no dominan muy comunicación bien alguna lengua. escrita En u cambio, oral. puede ser lo contrario Mire para que las lo personas que que dice usted conocen aquí es correcto, ambos como lo que también idiomas. acaba de escribir Alejandro. Alejandro nos comparte y dice, Las palabras que usamos está para asociado a los expresar roles de cada individuo, sus costumbres, su así cultura, otra de dónde vive, desarrolla y actúa. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte lingüística tiene que ver con el en la lenguaje. español. La lingüística es la Pero el ciencia que video no estudia el deja lenguaje. escuchar. Se usa principalmente Y lo en las socio comunidades, es sociedad. Entonces, pero también se está difundiendo en socio otras es comunidades de igual América Latina. a Las sociedad personas que usan el speech para comunicarse y con personas costumbre, que tengan los mismos idiomas en común dentro de los pensamiento, Estados Unidos y otras partes del mundo. etc. Hablan ambos Y idiomas lingüística en ciertos Sí. casos, dado que el tiene inglés que ver con el en lenguaje, Estados Unidos es el idioma oficial. A esto se le llama diglosia. La la diglosia es la ciencia convivencia de que dos estudia el lenguas lenguaje. distintas, cuales tienen un rango de uso diferente Entonces, en una misma zona una geográfica. palabra, Se adquiere un Uno de esos repertorio. idiomas correcto. Por ejemplo, podríamos llamar vamos a analizar la palabra perico. ¿Qué será de uso perico en la oficial, costa? mientras que aparecerá Este en con círculos huevos. inferiores ¿Es qué? Es en café caso con leche. de que existan No, En la tres o costa. más no, lenguas. no. En la costa los Perico, pericos huevos son revueltos. los huevos revueltos. En la costa, Poder pericos. comunicar en diferentes contextos y situaciones En la costa, es hacer lo que pericos competencias sociales. es huevo ¿A qué se refiere revuelto. esto? Hace referencia a la capacidad de Aquí una en persona Bogotá, y entender Café adecuadamente con Café leche. con leche. funciones Café con leche. en diferentes contextos de uso, en en Bogotá, los que se dan variables cambia su tales significado como los antes y la en relación café entre ellos. con leche. Sus funciones En la comunicativas, costa a los chulos o los gallinazos les dicen goleros. Un ¿Goleros? golero normas y es un chulo, un gallinazo. Aquí Ajá. pues en el interior le decimos nosotros chulos o gallinazos. Sí. ayudar Ese a golero. alguien en Entonces, mire usted, en el Tenemos significado ahí Una cambia. clase de loros. Lo más común es saludar con un hola, ¿cómo está? El A cambio, diferencia de cuando hablamos con amigos, el cambio que se usaríamos da un vocabulario en formal. todos Profe, estos disculpe, aspectos, quién tiene abierto tiene abierto el video? Que se escucha, interfiere un poco. Estamos No con se un escucha niño y un nada. adulto.
Sí, está puesto el video Hay un video que está girando. Pero no sé quién es, el mío no es. y con un adulto sería diferente. En el mundo existen diferentes tipos de señora Ercilia, usted, ciérrelo, No, porque World ahí se ve el English movimiento en el micrófono cuando habla el sí, video. yo no lo hablado en abrí por diferentes ese partes del lado, mundo, Yo no incluyendo tengo no solo videos. el inglés lo abrí americano, en el teléfono. sino también Pero está abierto, variedades señora del Ercilia, inglés ciérrelo, porque ahí se ve el movimiento del micrófono cuando está hablando el video. Si no, ponga así ahí en como el está inglés participantes y usted lo empleado ve. ¿Alguna pestaña? gracias. Ya, señora Ercilia, ya lo cerró porque Ya, ya no se mueve, sí, señora. sí, Bueno, seguramente cuando miré la opción. entonces, Disculpe. Están llamando, lo señora Ercilia, siguiente. la están llamando. Bueno, entonces, sí, claro, Alejandro. Alejandro nos va a compartir algo en pantalla. Con gusto, Alejandro. Entonces, Alejandro nos va a compartir algo. Compártanos, Alejandro. Ah, lo va a escribir primero. Entonces, mientras Alejandro escribe y nos lo comparte, eh, nosotros tenemos que analizar el significado de las palabras. Entonces, que depende de los significados, depende del contexto donde nos ubiquemos, del contexto social. No es lo mismo pedir el perico aquí en Bogotá que pedir el perico en la costa o en el valle. En el valle, ¿cómo se dice? Denme un pintado. Un pintadito. Ajá. Un pintado se dice en el valle y se dice también por el lado de Antioquia y Pereira. Sí, Denme un señor. pintado. Y un pintado es café en leche. Entonces, todo depende de la parte social. Por ejemplo, si usted va para Nariño y le dicen, vamos con los guaguas. Con los chinos. Si le dicen allá a don Edgar, camine, vamos donde las guaguas. Las chicas de cero conducta. Esas son las cochinas. Entonces, depende del contexto, miramos las palabras. Entonces, todo depende de todo eso. Guagua se utiliza en la parte desde el sur del departamento de Nariño. Las señas en Colombia representan el 65% y el resto es solamente de cada región. Si es correcto, Alejandro. Las señas son el 65% de lo que nosotros comunicamos porque el resto es lo que nosotros ya hablamos. Por eso es que es importante aprender a comunicarnos como tal. Entonces, es importante que nosotros miremos que las palabras, por ejemplo, guagua, del sur de Nariño hacia la parte andina, usted escucha de pronto en Ecuador, en Perú, que hablan de guagua. Guagua es un animal, pero también se le da el significado de niño o niña. Vamos donde los muchachos o vamos donde las muchachas. Si ustedes le colocaron ya otra connotación de cero en conducta, esa es otra cuestión. Si ya las Luego, calificaron. la guagua en Cuba es como una chiva, un bus de madera o algo así, es una guagua. Entonces miramos que el componente social, la sociedad, influye en el lenguaje. Pégale un segundito, Alejandro, a ver, en el lenguaje. A ver, Alejandro nos dice, las señas en Colombia son el 65% y el resto solamente en cada región. La letra S, la seña. Súbalo, súbalo, Alejandro. La letra S, la seña. Bogotá, S, Cali, S.
Escríbanos para entenderle más. La S, sí, la S. Ujú, sí, S. Sí, la S. Ah, esta es la S. Ah, la S de Cali es. ¿La entendieron? Es bien interesante lo que está explicando Alejandro. Sí. Nosotros deberíamos de aprender el lenguaje de, de señas Señas. porque es importantísimo para podernos comunicar también. Bogotá Z. Z. ¿Sí? Cali. Z. Cali. Háganlo así porque del otro lado es peligroso que lo hagan, ¿no? Se sacaron un ojo. Bien, Alejandro. Alejandro, gracias por ese aporte tan importante que usted nos da. Muchas gracias por ese aporte, Alejandro. Esto quiere decir... No, 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 no. Alejandro está emocionado hoy en la clase y me encanta. Está emocionado Alejandro en la clase hoy, eso me parece bien. Tacaño, tacaño, ajá, tacaño, ajá, ¿Cuál es? ¿Cuál tacaño. es? Esta, profe, Roscas. tacaño. Tacaño, ¿qué es tacaño? Ujú. Alejandro, gracias por esos aportes y me alegra verlo que está emocionado. Nos quiere dar una clase bien interesante. Está pensando. ¿Se ha olvidado de algo? ¿Está pensando algo? Algo que nos quiere compartir. Sí. Ahora. Él escucha y habla. Ujú. Mudo. No. ¿Cómo creen ustedes? ¿Aquí nosotros estamos en contexto o fuera de contexto con Alejandro? En contexto. En Estamos en contexto. contexto. Pero si llega un estudiante ahorita y se conecta, ¿cómo estará él? Fuera.
fuera de contexto. Oír para oyentes sordos. Ajá. Oír, oír para oyentes sordos. Y mire que es importante aprender aprender tanto el braille como el lenguaje de los sordos, porque usted no sabe qué le puede pasar en la vida. No solo lo que le puede pasar, sino qué personas llegan a tu vida. Exactamente. Pero también hay que pensar en eso, porque pero pues uno no sabe cuántas personas oyentes, cuántas personas han quedado ciegas o sordas en la vida. Ah, ya. Que eso Oyente. significa que oyente para... Ah, ya. Ya nos corrigió él. Ah, Oyente, oír oyente. para oyentes sordos. Ya, oír para oyentes sordos. Esto es oír. Oír para oyente. Oír para oyentes sordos. So- Bien, Alejandro. Magnífico. Démosle like, Alejandro. Bien, Alejandro. Importante, ¿saben qué? Mirar a Alejandro participar en la clase. Sí, para que él se sienta involucrado dentro de todos también y se sienta partícipe de esto. Claro, Él pero, también lo pero estimula. Alejandro conmigo participa. Él Sí, participa, me escribe, yo creo hablamos. que de los que más participan en las clases, que a mi parecer, en todas, ha sido con la suya, de él ha tenido más participación. Y usted lo ha dejado que se exprese más y que él exponga sus cualidades, sus condiciones. A pesar de Solamente que hubo está... un personaje que no lo entendió, pero bueno, bendito Dios. ¿Cómo, don Edgar? Solo hubo un personaje que no lo entendió, pero bendito Dios que, mire, ya dónde va. Es que, pues no hay que echarle la culpa tampoco a los maestros porque no nos han educado en una educación inclusiva. A pesar de ser maestros, a veces muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, pues pienso yo, profe, lo que pasa es que pues hay conmigo personas que no estamos preparados como para este evento. Y O que no le uno, pararon mucho tampoco a esa situación. Don Edgar también puede haber sido, ¿no? sí, Se pienso salvó, yo que sí, se salvó de sí, la situación y no se le tomó mucha importancia porque se pueda creer de que es algo más de lo que le puede ocurrir en la vida de una persona y sí, sí, uno claro, va por sí. otro camino porque uno sí, gracias a Dios, escucha, lee, ve y todas esas cosas. Entonces a veces uno toma como Pues muy deportivamente, ¿ves? lo importante es Aunque no que, debe ser así, sobre todo en la docencia. Yo creo que lo más importante es en la docencia. En la docencia, dentro de la carrera del docente, debía de existir esa parte como obligatoria para ser un docente. mire o sea, más que ser docente, yo creo que es que en Colombia pasó lo siguiente. Mm, Se nombraron maestros solamente porque un X político dijo que había alto desempleo en Colombia, entonces metieron a Raimundo y todo el mundo en la educación. Sí, Pero no se pueden mirar perfiles, porque para ser docente se necesita más que el saber, tolerancia, la tolerancia y más que la está tolerancia, la muy paciencia y la importante. institución. Entonces, creo que a mí me ha tocado trabajar con personas con diferentes discapacidades y es bonito saber que se han superado. Y eso es algo bonito y gratificante para uno. No lo es económicamente, pero lo es con una satisfacción grande. Entonces, Alejandro, nunca claudique, nunca, por el contrario, Que la escriba. ánimo y felicitaciones. Está escribiendo. Está escribiendo. No, profe, pero hay una cosa también, yo le digo, el docente, eso es nato también, ¿no? Porque esa condición de docente, por ejemplo, lo voy hablando al aspecto suyo, usted, esa paciencia que tiene para manejar las diferentes personas y cuando vemos harto en el grupo, pues
se da uno cuenta que tiene que gustarle esa parte para involucrarse dentro de la situación. Tiene que tener carisma. Sí, tiene, eso tiene que tener, es una parte, yo creo que es una parte muy fundamental que todo el mundo no la tiene. Puede estudiar docencia, pero de pronto no tiene esa paciencia y ese ingrediente tan importante que es la tolerancia y manejar a las personas de diferentes caracteres o caracteres. Pero le digo una de las cosas, en este momento en la educación solamente vale un examen. Usted gana el examen y no puede tener la habilidad y pasa. Entonces, Eso la es muy evaluación cierto. funciona. Y hay muchas personas que pueden saber, pero en el momento del examen, bueno, no estaba bien, no tenía las condiciones, estaba un día de esos malos que a uno le tocan. Bueno, tantas cosas que se miden. Yo pienso que un buen profesor debe tener todas las cosas en cuenta, Sí, digo claro. yo. Entonces, continuando con la clase y dándome esta satisfacción, Alejandro, de participar, que me gusta mucho. Gracias, Alejandro. Y vamos a continuar. Entonces, ahora les voy a compartir la importancia que es los modismos. Hablaron de los modismos. Entonces, hay algo importante. Cuando nosotros entendemos que las variantes lingüísticas y los significados lingüísticos dependen del contexto social, eh, es algo importante en el lenguaje. Entonces, si Alejandro se va a ir a pedir el perico al valle, pues allá le van a dar huevos revueltos. Entonces, no es lo mismo que pedirlo acá porque todo depende de un contexto. Entonces, les voy a comunicar, este se lo voy a mandar por el WhatsApp. Profe, una pregunta ahí. Por, Cuéntame. e- por ejemplo, nosotros los colombianos que nos entendemos por señas Sí, y pues dicen los entendidos que es bien difícil hablar con nosotros porque nosotros nos entendemos por señas a veces. sí. Entonces, ahí, ¿cómo entramos ahí en ese pedacito? Nosotros los colombianos tenemos una cuestión de que uno, nos comunicamos también por señas y esa comunicación por señas y los gestos. Nosotros expresamos a veces lo No, que, con los gestos. sí, y somos más que de otras partes de otra cultura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar, que nosotros somos altamente eh, expresivos. Nosotros somos altamente expresivos. Y esa expresividad es lo que a nosotros nos caracteriza del resto del mundo, nos diferencia. Profe, un momentico, me da un predito, unos 10 minuticos que tengo que sacar las mascotas o necesidades, por favor. Ok, listo. Lleve el celular y va escuchando. Les mandé el enlace por el WhatsApp. ¿Les llegó? Sí, profe. Ya, Alejandro, es que no lo había visto. Alejandro me está pidiendo un espacio, entonces démosle unos minuticos a Alejandro aquí. Hágale, Alejandro. Huevo, Bogotá, Cali.
Seña de huevo, Bogotá, Cali. Ujú. Bogotá y Cali, esta es la seña. Huevo, Bogotá. Ujú. Cali. Ah, en Cali es así. Sí. En Cali es así y en Bogotá es así. Eso es lo que nos está diciendo. Y es correcto. Mira el contexto. Bogotá así y Cali así. Ah, así. Entonces, miren la diferencia de cómo cambia el lenguaje de señas también dependiendo. Hoy está Alejandro emocionado, ¿verdad? Esta seña es aquí en Bogotá. Ya. Alejandro, ¿qué significa? Ah, ya. Ah, acá significa lo contrario. Lo contrario significa acá. Ah, ya. Ve bien, Alejandro. Entonces, miramos cómo cambian los significados también en el lenguaje de señas. Bueno, entonces les compartí, ¿ya miraron en sus teléfonos? Les mandé un video. Sí, profe, aquí lo tengo. Entonces me hacen el favor y comienzan a mirar el video que dice de los modismos en español. Ya regresé, profe. Listo. Hoy os vamos a hablar de los modismos en español y vosotros os preguntaréis, ¿qué son los modismos? Mire el video Fácil. que le Los mandé, modismos son don frases Luis. hechas que forman parte del lenguaje informal. En pocas palabras, consiguen transmitir un significado Regálame un segundito, por favor. Ya, pero, por si no os ha quedado ya claro, regreso. aquí tenemos a las tres youtubers más famosas de él, Paula, Maya y Julia, que os van a ayudar en esto. Hola a todos, me llamo Julia y soy italiana. Hablo español hace
Bueno, los modismos. Cada región tiene los modismos aquí en Colombia. ¿Ya terminaron de verlo? Ya terminé de verlo, Sí, profesor. profe. Doña Artinia, ¿ya terminó? Sí, profe, ya. Alejandro, No, que no lo tengo a ver. ¿no? No, no. Muy bajito el volumen Listo, listo. eh, muy Juan bajitico. Pablo, Juan Pablo, Ahí voy, ahí lo estoy viendo. ¿a lo sabido todavía? Me avisa cuando termine, por favor. Listo, profe. Ser de izquierda tiene su innegable atractivo. En los colegios, las universidades, los medios de comunicación, todos los mensajes dicen que para ser buenas Listo, entonces, ahora sí, ¿quién me explica de los modismos? De lo que entendió del video. Bueno, para mí, sí ve que hablan personas que han aprendido español de diferentes partes del mundo y le están preguntando qué es estar en las nubes. Entonces, cada una de ellas hace lo que ella entiende por estar en las nubes. Entonces, se da uno cuenta que en el español nosotros tenemos muchos modismos, muchísimos, y en las regiones donde, por ejemplo, aquí en Sudamérica, pues más todavía. Eh, y quiere decir muchas cosas, o tirar la toalla, por ejemplo, decir algo, o, o estoy picado, o estoy ardido. Entonces, hay muchas formas de expresar situaciones del momento en que nos encontremos. Entonces, ustedes entienden cómo la relación entre lenguaje, pensamiento, sociedad, influye mucho en la cultura y en la forma de actuar de un grupo de personas. Por supuesto, profe, que dependiendo de donde nosotros hayamos nacido o de donde estemos, pues así mismo tenemos esas costumbres para expresarnos de entre nosotros mismos e entendernos dentro de nosotros mismos. Entonces, miren lo importante que es conocer sobre lingüística, neurolingüística y sociolingüística. La lingüística es el estudio del lenguaje como tal. La sociolingüística estudia el lenguaje y sus conductas sociales teniendo en cuenta el entorno y su significado. Y la neurolingüística, el pensamiento, cómo piensa un determinado grupo de personas o una persona. Entonces, por eso se hace necesario empezar a tener un pensamiento totalmente distinto al que teníamos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos nos limitamos. Entonces, no nos limitemos. Pensemos en grande,
pensemos en transformar nuestras vidas. Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta ahora sobre los temas tratados? Yo estoy claro en lo que hemos tratado y tengo idea de lo que estamos tratando y viendo, ¿no? Pues no es yo, hablando por mí. Hasta aquí la tengo clara, profesor. Bueno, entonces, ahora van a hacer una actividad. La actividad es la siguiente. Usted va a escribir 2 preguntas de los temas vistos hasta ahora y le va a dar respuesta. ¿Me hago entender? Entonces, tienen ahí unos... Queda media horita todavía. Entonces, Profe, pero, o sea, las preguntas es en relacionado al tema que estamos tratando, ¿no? ¿Así? a Sobre- cualquiera de los temas, ya Sí, sea sociolingüística, neurolingüística, los modismos, etcétera, como usted cualquiera de esos temas, usted puede coger 2 preguntas y le da 2 respuestas correctas y las compartimos. perfecto. ¿Al WhatsApp del grupo o cómo hacemos? O aquí al chat? No, esas me las comparte aquí por la plataforma. Ok, aquí en el chat de la plataforma. Exactamente, porque las respuestas, las preguntas que haga don Luis, antes de responderla a don Luis, les preguntamos a los compañeros y después usted va a dar la respuesta correcta referente a ese tema. Escoja el tema. Si quiere escoger un tema visto atrás de literatura, lo puede hacer como quiera. Perfecto. ¿Juan Pablo me entendió? Juan Sí, Pablo, señor. ¿me Profe, entendió? ¿a dónde le enviamos eso? Sí, señor. Eso me lo envías aquí mismo por el Zoom, por el chat de Zoom, porque tú coges, lees la pregunta y te la haces a tus compañeros. Cuando ellos respondan, después tú das la respuesta correcta, afirmando que dijeron correctamente o corrigiendo la respuesta. ¿Sí me entiendes? Ok, profe. Listo.
Profe, Dime. solo dos preguntas. Cuéntame, ¿qué pruebas tienes? A ver. Señor, ¿Me escribes, Juan Pablo? ¿Me escribes por el chat profe, no lo de escucho Zoom? bien. Sí, son solo dos, Juan Pablo. Solo dos con dos respuestas correctas. Tú las vas a hacer a tus compañeros. Mientras ustedes están ahí, ya vengo, voy a tomarme un tintico acá. Permite para tomarme un tintico aquí ahorita, mientras ustedes están ahí. Juan Pablo, ¿me entendió? Profe, no lo escuché bien. ¿Me entendió? Ya le escribí en el chat de Zoom. Ahí mando lo mío, profe, a ver qué me dice usted. Ah, está tomando un cafecito, ¿verdad? Pues yo también lo voy a hacer.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Te hizo antojarte un cafecito y me paré tomar un cafecito con pan también. Había un verso. Bien, Berto. Ya le envío lo mío. Tenemos ahorita conexión terminando con usted, con la profesora Sandra. Ya está mandando por ahí avisos que estemos pendientes. ¿Tienen clase ahora? Sí, señor. Ciencia social tenemos, es indispensable para graduarnos, o sea, es sí o sí. Mejor dicho. Profe, al WhatsApp o al chat. Primero, ¿ya terminaron? Pues un poquito, profe. Ahorita las comparte aquí en el chat para que ellos lean las preguntas, usted las dice y le damos respuesta y con la respuesta que usted dice, pues es correcto o no es correcto. Y así oral. También oral, también, Sí. de cualquiera de las dos formas. Ahí está don Edgar Rojas. Está don Luis Rivera, Alejandro Rueda. Leandro está sacando a Hércules también a hacer su necesidad de profesor. Me acaba de escribir. Juan Pablo Laya. Doña Ercilia Medina. ¿Listo? ¿Terminaron? ¿Terminaron? Empecemos con el primero. ¿Quién? Patos al agua. ¿Quién se tira al agua primero? Listo, profe. Parla, señora Arcilia. ¿Empiezo? Arranca doña Ercilia. Y la señora Arcilia está... ¿A qué sale la ropa? No tanto. Bueno, pues mi pregunta Ese es es, un dicho, ¿eh? Ese es un dicho, nada más. Ahí hay sociolingüística, eso ya es sociolingüística. Está que sale la ropa. La condición del individuo cuando quiere decir o quiere expresarse algo muy eufóricamente. es una frase ¿Sí o no, profe? figurativa. Doña Ercilia, empieza. Pero, profe, mi pregunta es si se podría incluir en la programación de las materias que tienen relación con la neurolingüística, como son la biología, el lenguaje y la computación, se diera incluir más a menudo los temas de la neurolingüística. Creo que Segundo. todo lo que nosotros ¿Ustedes qué opinan? todo lo que nosotros hacemos, la comunicación que tenemos, tanto, o sea, bidireccional, es en sociolingüística. Pienso yo que debe ser así o tiene que ser así, ¿no? Segundo, podríamos empezar a transformar nuestra estructura gramatical para contribuir más con signos y códigos positivos para dirigirnos a las personas que integran nuestro entorno y mejorar la comunicación entre los humanos.
¿A quién se le hace esa pregunta? Eh, ¿A Juan Pablo? ¿A Alejandro? ¿A don Edgar? eh, po- ¿A quién se la podría hace? ser al profesor. ¿A quién? Al ¿A quién se la hace? profesor. Usted, profe. Algo de concurso. Usted jurado. ¿Qué preguntar? Pregunta. Yo le respondería, señor Ercilia, yo creo que pues, sí, valdría la pena tener situaciones así dentro de lo que estudiamos, ¿no? Porque yo creo que esa sería una función sociolingüística, el vincularnos cada quien dentro de los temas que en una materia estamos viendo. Porque todo lo que nosotros hacemos es sociolingüística, porque es comunicación, tanto ida como regreso. Entonces pienso que debe ser Sí, así. pero incluir más los signos gramaticales mejorados para no causar, por ejemplo, indisposición en otra persona, sino siempre programarnos lingüísticamente con signos como más positivos. Pero los signos, ¿a qué referencia sería? ¿Qué signos de puntuación o qué tipo de signos? No, son los signos Signos. lingüísticos que estamos tratando para la programación neurolingüística. Vale. Emitimos signos. Bueno, entonces, Emi- ¿ustedes tienen alguna pregunta para doña Ercilia? Pues yo no, porque le comprendo lo que ella expresó y expone. Juan Pablo. Don Edgar. Profe, dentro de, pues yo le preguntaría a doña Ercilia por cuál es la importancia de la neurolingüística, por ejemplo. por ejemplo, para mí la importancia de la neurolingüística es la oportunidad que tenemos de programarnos para emitir signos con códigos lingüísticos como positivos, como una manera de comunicación con las personas de nuestro entorno. Como la programación neurolingüística es una codificación de signos con significados profundos. Bueno, entonces, aquí lo que le llamó mucho la atención a usted, doña Ercilia, todo lo que es neurolingüística, ¿no? Sí, Y el cerebro. sí, profe. Entonces, ya esto ya como para redondearle ahí que la neurolingüística es importante porque todo lo que usted piensa y lo que usted habla, eso atrae, eso lo consigue. La misma Biblia lo dice. Afirma, afirma. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Y eso qué es? Neurolingüística. Dice Alejandro, sería interesante aplicar la neurolingüística en las personas sordas, personas de baja visión, ciegos y sordos y sus familias. En este momento se está trabajando, Alejandro, de cómo específicamente con las personas que tienen problemas visuales, de trabajar no solo la neurolingüística, sino también cómo mediante un aparato tratar de alterar la parte de la retina para que pueda ver, así sea una pequeña sombra. Esa es la parte, Unas gafas, ¿no? Como unas gafas que tienen un chip aquí un chip, la parte exactamente. del Está lente. comunicada con el nervio óptico, entonces están en ese proceso. A nivel de las personas sordas, pues están mirando también porque hay diferentes tipos de sorderas, unos por problemas cerebrales, otros por problemas de faringe, de la parte auditiva del mismo oído, de la parte también. La rubiola en el embarazo hace que esto ocurra también. Sí, Tengo, tengo un- hay cosas, hay patologías de antes también. Entonces, de todas maneras, la neurolingüística es importante porque usted va a cambiar su manera de pensar. Ya Juan Pablo, en este momento, siendo un joven, ya no va a pensar ni se va a dejar llevar por los demás. Ya Juan Pablo, siendo joven, entiende ahora de que para poder seguir adelante tiene que quitarse todo lo que le están metiendo en la música, que la gran mayoría, Juan Pablo, son mensajes negativos, mensajes de violencia, mensajes de prostitución, mensajes de degradación sexual, etcétera. Entonces ya tú puedes escoger tu música no como la de los demás jóvenes del común,
sino tu Con música criterio propio. que no te va a dañar tu mente y que te va a permitir crearte un futuro a ti mismo. Entonces, hay un video de cómo el pensamiento afecta y las emociones hasta las gotas de agua. Es un estudio científico que se ha hecho. Entonces, Juan Pablo, tú tienes la fortuna de conocer esto a temprana edad, porque estás muy joven. Entonces, ya tú puedes pensar qué es lo que vas a hacer, cómo vas a programar tu mente para que tú consigas lo que te propones. Lo que tienes que tener en cuenta aquí es que no puedes ser esclavo de la pasión. Entonces, quiero conseguir dinero y quiero dinero a montones. Tienes que ser, porque si tú te vas por el lado de la pasión, no te llega nada. Te aseguro eso. Y la Entonces, tienes que ser facilidad, ¿no? mesurado. ¿Qué quieres estudiar? ¿Cómo quieres salir adelante, Juan Pablo? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Tienes que encontrarle ese sentido a tu vida. Ese sentido que tienes que empezar a hacerlo desde ya. Entonces, ¿cuál es el norte que le vas a dar a tu vida? Cuando tú tengas tus hijos, ¿quieres que tu hijo esté en las mismas condiciones tuyas o quieres que esté mejor? Todo eso tienes que pensarlo, pero no quiere decir de que vos le vas a dar todo a tu hijo, porque si tú le das todo, lo malcrías. Tienes que Enseñarlo a enseñarle que se pescar, gane las cosas. no darle el pescado. Exactamente, enseñarle a pescar. Entonces tú tienes que pensar que tu vida empieza ahora y que tú tienes que trascender y que tienes que pensar en grande, dejar un legado para la humanidad. ¿Cuál es ese legado que quieres dejarle a la humanidad? Juan Pablo, empieza a pensar en ti, a proyectarte en grande, como un triunfador y un campeón. ¿Me entendiste? Qué bien, profe, sí, señor. Un muchacho joven, Sí, Entonces, señor. creo que una buena respuesta y recomendación de lo que cada quien debe hacer en su vida y forjar ese futuro. Hay que forjarlo, como dicen, hay que meterle la mano duro y desarrollarse para poder tener algo placentero a la edad que estamos nosotros. sí. Entonces, ahora vamos con don Edgar, sus preguntas. Profe, yo tenía aquí hablando de qué es un modismo y su importancia. ¿Qué es un qué? Un modismo Modismo. Ajá. y la importancia de un modismo. Ujú. Listo. Hágale. Escoja quién le responde. Pongamos a Juan Pablo. Uy, caramba. Pablo, ahí tiene, agarre el trompo en la uña. Agarre. Profe, pues su modismo son frases hechas para transmitir en un lenguaje informal. Señor. Y su importancia, pues no la tengo clara. ¿No? ¿Quién le aclara a él cuál es la importancia que tiene? Yo creo que está claro porque es una forma informal de decir algo, como yo lo escribí, ¿no? Tanto ¿Sí? rueda el cántaro que tal fin se revienta, que estoy yo encerrando en esa palabra, que algunas personas hacen y hacen cosas sin ver las consecuencias que al final chocan contra lo que se les va a venir encima por no ser cautos Es, o pensar las cosas como deben de pensarlas. Eso. yo, Tanto va el cántaro al agua hasta que al fin se rompe. Si Juan Pablo quiere ser presidente de Colombia, tiene que hacer como el agua, gotica a gotica, hasta que esa roca la rompa y llegue allá. Esas son expresiones. ¿Listo? Entonces, es la otra, la, escoja. es la rapidez para uno hacerse entender. Claro, por eso dice que a un buen entendedor con pocas palabras basta. Exacto. Eso es un Es modismo. tratar de interpretar lo que encierra ese modismo o esa oración o palabras que uno le indique a una persona, como dicen el dicho popular. Nombra el milagro, pero no el santo. Un modismo de ustedes, los jóvenes que utilizan. Bacano. Mm,
Todo fai, Profe. dicen ellos, Juan todo Pablo, fai. es lo mismo que utilizan los jóvenes hoy en día. Sí, es que Algo cotidiano, algo diario, algo que se presente en los momentos buenos, malos, en fin, ¿qué modismos son? Pues por ejemplo, yo digo mucho suave o muchos jóvenes decimos suave, como para referirnos a algo poquito. algo poco es suave. Mm, Dice ¿o mi no? perro, Poca interpretación, lo dices Juan Pablo, porque suave, pues sí, uno sabe que es algo liviano, listo, en fin, ¿no? Eso Sí, es lo algo, que... algo suave. Bueno, entonces ahora sigue Alejandro. Agárrala suave, ¿no? Agárrala suave, ¿no, Juan Pablo? Sería una de las formas de expresarse, ¿no? No, tranquilo, agárrala suave. Alejandro, escríbala. Complicación. Juan Pablo, que la escriba, le está diciendo el profesor en el chat, que lo escriba, ¿no me escucha? Alejandro. Alejandro. Ah, Alejandro. Profe, ya vamos a tener la clase a la otra, de estar esperando a la profesora Martínez, 5 de la tarde. Ok. Entonces, Profe, hoy nos toca exponer. bueno, entonces la tarea, les dejo la tarea y termina en la próxima clase. Empiezo con Alejandro, sigue Juan Pablo y los que faltaron, ¿listo? Entonces, Dale, profe, Es que perfectamente. ayer era literatura japonesa. Literatura china. literatura china. Entonces, van consultando la tarea. En YouTube ya está el video. Tarea. Literatura china. El video está en YouTube. En mi canal. Ahí lo buscan. Y van a consultar sobre la red asociativa de ideas. Y el mentefacto. Esa es la tarea. ¿Y el qué, profesor? Y el mentefacto. ¿Qué es eso? Entonces, miran el video de literatura china que está en mi canal de YouTube y consultan sobre la red asociativa de ideas y el mentefacto. Perfectamente. ¿Listo? Entonces nos veremos el sábado, Dios mediante. Bueno, profe, que tenga una feliz tarde. Lo mismo, igualmente. Ay, no, por favor, repite que es que se escucha interrumpido. Está escrito en el chat. Ah, listo, gracias. En el chat no hay nada. ¿Sí? Ahí está. Dice, Profe, sobre ¿cómo, Juan Pablo? la red asociativa y qué. La red asociativa de ideas. ¿Y qué es lo otro? El mentefacto. 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 Ah, mentefacto. Mentefacto. Profe, gracias. Red asociativa de ideas Buena tarde y gracias. y el video de literatura china. Entonces, ahí está, vayan, empiecen con el video de literatura china cuando vayan a hacer la tarea, ¿listo? Listo, Chao. que esté bien, profe. Cuídense, Gracias. Juan Pablo. Chao, doña Arcilia. Gracias.